Aquí en los estudios principales del Grupo Columbia, el señor presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, en esta visita para conocer varios temas de nuestra agenda noticiosa. Acompaña nuestro colega de Noticias Columbia, Danilo Chávez. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias, don Carlos, por permitir a Noticias Colombia pues hacer parte de una entrevista un rato ameno, pero entrevista que esperamos sea importante y que la aprecien nuestros oyentes con el señor presidente don Carlos Alvarado. Y empezamos en materia. Señor presidente, durante el acto toma de poder en Plaza de la Democracia el 8 de mayo del 2018, usted concluyó su mensaje al país: trabajar, trabajar, trabajar. Pero ¿cómo pueden trabajar cerca de 280,000 desocupados? No hay trabajo. ¿Cómo, señor presidente? Bueno, un saludo a quienes nos escuchan, también a Carlos, a Danilo, acá en la cabina, y a quienes están también acá ayudando en la producción. Y me complace mucho estar aquí para tocar esos temas, Carlos, y otros que son de la importancia nacional. En efecto, trabajar, trabajar y trabajar. Mi preocupación central hoy y mi compromiso central es con el empleo en Costa Rica y con generar las oportunidades de empleo para que más personas puedan llevar bienestar a sus hogares. Y esa es mi prioridad. Así como hace un año mi prioridad y mi compromiso absoluto fue que Costa Rica no entrara en una crisis y que no cayéramos en un precipicio fiscal, y que lo hemos logrado en este tránsito. Hoy mi compromiso con la misma fuerza es que logremos las condiciones para que la economía crezca, para que el sector privado crezca y produzca, y para que se generen más puestos de trabajo para más personas. Esto, hay que decirlo, es una situación que viene arrastrando el país de hace bastantes años, con un desempleo alto de 2 dígitos. Esto es una situación, o por lo menos arriba del 8-9, ahora muy derivado de lo que fue la huelga y la reforma en el orden del 11.3 en su última medición del desempleo, lo cual no me satisface. Y quiero decirle a quienes nos escuchan que todo el esfuerzo del Poder Ejecutivo, de mis ministros y ministras, de todas las personas que trabajan, es que busquemos los mecanismos y las formas para generar más fuentes de empleo. Y quiero transmitir esa convicción, y no solo lo quiero hacer de manera verbal. Yo sé que lo que la gente quiere son acciones y quiere ver los resultados. Claro, y eso es lo que estamos metidos de lleno. Hemos hecho anuncios importantes. He dicho también que en este mes haremos otros, pero de acciones concretas para generar más oportunidades en materia de empleo. Acciones concretas, señor presidente, ¿cuáles? Bueno, he dicho también que durante el mes de junio iremos anunciando de manera como se van generando esas acciones. Ya ha habido señales importantes en lo que va de este inicio de mes. Por ejemplo, una que es central tiene que ver con las determinaciones del Banco Central, que son decisiones de Costa Rica. Esa tiene que ver, eso que llaman la reducción del encaje mínimo legal, que mucha gente no entendemos a qué se refiere. Eso lo que significa es que los bancos, al cambiar esta norma, tendrán más de 380,000 millones de colones más disponibles para poner en la economía, ya sea para prestar, ya sea para mover sectores productivos en distintos campos. Son 380,000 millones de colones. Es mucho dinero que podemos inyectar a la economía y que esta decisión del banco ha permitido. Hoy, por ejemplo, anunciamos otras que tienen que ver con la reactivación en el sector forestal, un sector que puede generar muchos empleos en distintas regiones, un sector que además es una industria sostenible, al ser la de hacer crecer el sector forestal. Lo que hace es también capturar dióxido de carbono en los árboles, y es una industria no solo que genera empleo, sino que es sostenible. O también el nuevo Parque Nacional en Miravalles, el cual se proyecta para ser una fuente de generación de empleo para la comunidad de Bagaces. También el decreto de hoy en materia de la zona marítimo terrestre, cuando hay bosque,
y tiene concesión para poder hacer manejo, es decir, para poder trasladar esa concesión, para poder hacer desarrollo, para sin vulnerar el ambiente poder también tener progreso. A eso es a lo que estamos abocados. Hicimos otra directriz, por ejemplo, para los bancos, para bajar sus costos y poder bajar las tasas de interés. También otra para que se preste a los sectores agropecuarios. Y eso es un cúmulo de acciones, conjunto a otras que anunciaremos próximamente, que lo que buscan es dinamizar la economía y generar más empleos. No hay una única acción que resuelve esto. Tampoco el gobierno va, porque no puede, y no es la estrategia correcta. Muchas veces la gente dice, bueno, es que el gobierno tiene que crear empleo. Eso hay que matizarlo. El gobierno ciertamente contrata personas, pero no es hoy la solución, como la fue en el pasado, de contratar miles de personas y meterlas al sector privado, al público, no es la opción para el desarrollo de Costa Rica. Hoy necesitamos como gobierno fomentar la economía para que haya optimismo, para que crezca la economía y se generen esos puestos de trabajo, pero necesitamos el concurso de todas las personas en esto. El gobierno a la cabeza, empujando, dando la dirección, y los actores económicos y de la sociedad sumándose para que esto mejore y salga bien. Presidente, usted ha reiterado que, y lo dijo el 2 de mayo, salvamos al país de la quiebra como el gran objetivo o la gran meta del primer año y que ahora viene empleo. ¿Quiere decir, don Carlos, que solo se puede hacer una gran meta por año? ¿Que en la primera hubo que hacer una cosa y que ahora será otra? Bueno, no son cosas pequeñas. Si fuera que hablamos de detalles o nimiedades, pues yo diría que ponerlo así sería un error, pero son cosas solo vamos grandes. A tener 4 entonces por año, no. O esta administración. Bueno, prolongamos la perspectiva. La primera de salvarnos de la situación fiscal es una que venía desde hace 16 años como problema. Entonces, yo creo que es algo importante y además no fue lo único que se hizo. Hubo avances importantes en infraestructura que también generan empleos y la gente lo está viendo en la Rotonda de Garantías Sociales, lo está viendo en la carretera, sea en Limón o sea en Cañas en dirección a Barranca. La gente lo puede ver también en otras obras que están avanzando en esa materia. El puente en la altura cerca del estadio Saprissa. En fin, hay una serie de obras, la circunvalación, como lo hemos visto avanzando. Ahí también se hizo mucho. En seguridad se logró una baja sustantiva en materia de homicidios o de cierto tipo de delitos, que no es suficiente, tengo que decir, pero se logró esa reducción. Entonces, es decir, no solo hicimos eso, pero lo hicimos y era muy importante. Este año en lo central está la generación de empleo. Y eso es en lo que estamos enfocando todos nuestros esfuerzos, todas nuestras baterías. Haremos otras cosas también. Pero si usted me dice que solo tengo que hacer una, la central, si tuviera que escoger, es el tema del empleo. ¿Y cuál es una buena meta para usted? Del 11.3 o 280,000 personas, ¿cuánto es la meta que se autoimpone el gobierno de lograr a final de año en reducción de... Yo en eso, y a esto agradezco que sea la radio, porque la radio siempre permite hablar un poquito más en esas materias. A ver, hay que ponerlo en perspectiva. El empleo y el desempleo se miden con varias variables. Uno es la población económicamente activa. Ese es el grupo, un número absoluto de costarricenses que están en la posibilidad de estar activado, que la fuerza de trabajo de un país. De ahí podemos ver su tamaño en que crezca o decrezca, y eso refleja mucho el número absoluto de empleos, cuántas personas trabajan. También está, y de ahí sale ese porcentaje de toda esa población, comparado a la gente que sí tiene trabajo y la que no tiene trabajo. Hay las que no tienen el porcentaje de desempleo, que es hoy 11.3. Hay un dato que es relevante. El número de personas que trabaja en Costa Rica en la última medición crece. Es decir, hay más personas trabajando. También hay que decir que aumentó el número de personas buscando trabajo y el mercado no fue capaz de absorber todo eso y por eso creció el desempleo. Entonces hay un fenómeno ahí de que crece el número de gente trabajando, pero también crece el desempleo porque hay más gente buscando trabajo. Señor presidente, cuando usted viaja por el interior del país, ¿le sorprende ver rótulos, se vende, se alquila? Son indicadores negativos, señor presidente. Es correcto. Parte de lo que se anunciará la próxima semana tiene que ver mucho con temas que se han venido trabajando en coordinación con los bancos y con temas regulatorios. Yo no me corresponde
hacer esos anuncios porque son de órganos que tienen su propia gobernanza en una democracia, pero sí hemos estado pues coordinando y dando nuestras sugerencias y esperamos que se generen condiciones que mejoren esa situación. Mi preocupación enorme es del nivel de endeudamiento de las personas, de las personas que tienen en riesgo alguna casa, algún activo. Y como país no nos sirve que sean los bancos los que terminen teniendo esos activos ahí ociosos, y tampoco a los bancos les sirve. Mi mensaje el 2 de mayo en el discurso del primer año de gobierno, yo mencioné mucho, hablé mucho del tema del crédito y mucho del tema del endeudamiento y cómo los bancos y sobre todo los bancos públicos tienen que ayudar a las personas, y muchas de estas medidas que ya hemos adoptado van encaminadas a esas. Más de las que anunciaremos van en el sentido de ayudar a las personas que están endeudadas, que necesitan alguna readecuación de un crédito productivo, aliviar de ese tipo las tasas de interés para darle un alivio también a la economía de las personas y a las empresas. ¿Para qué? Para que podamos movernos, activar la economía. Señor presidente, tenemos aquí un temario grande, es un variopinto. Por cierto que este jueves, de nuevo, la APSE, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, anuncian manifestaciones de nuevo a las calles josefinas. ¿Cuáles las medidas que usted va a tomar para evitar de nuevo esta situación de aquella famosa huelga del año pasado, más de 100 días? La afectación en el curso lectivo, van a ir gradualmente este jueves, después la otra semana y así sucesivamente. ¿Qué pasará? Yo tengo mi prioridad el empleo y para eso también necesitamos la paz social y el diálogo social para tener las condiciones de que se genere este empleo. Es cierto, hay una organización magisterial que ha anunciado eso, las otras aún mantienen otra posición y nuestra prioridad es mantener un espacio de conversación y diálogo. Hay que decir, esto se suscita por un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo tiene observaciones sobre ese tema, pero creo que lo más importante en este punto es poder abrir el diálogo social entre los distintos actores para entendernos en esta materia. Yo creo que tenemos que abrir ese espacio, hay que abrir ese espacio para conversar. Yo creo que todos tenemos también fresca en la memoria la experiencia del año pasado, fue un año difícil, yo sé que fue duro, necesitábamos salvarnos del riesgo fiscal, ahora estamos en otro momento y yo veo que tenemos que usar el diálogo, la comunicación, el acercamiento, para evitar cualquier movimiento de huelga y más bien encaminarnos todos como país a lo que nos interesa, que es el bienestar y el crecimiento, y eso lo logramos a través del empleo. Presidente, voy a otro tema de la huelga. La ANDE ha escogido el camino de consultar a la OIT. Usted fue ministro de Trabajo y sabe que nosotros estamos obligados a convenios con la Organización Internacional del Trabajo. ¿No teme que en el proyecto de restringir las huelgas, que finalmente es una iniciativa de los diputados, pero que de alguna forma acuerpa el gobierno, finalmente la OIT nos diga que nos estamos pasando de la raya en convenios internacionales por restringir huelgas y castigar algunas políticas, las huelgas políticas, con ese proyecto de ley? A ver, ANDE ha optado y en efecto por hacer la consulta a la OIT. Creo que es válido avanzar en esa dirección. Ahora hay que ver, es un proyecto de ley. Aún no hay una ley de la República. Eso es una cosa que hay que subrayar. Y aún a través del diálogo, a través de la conversación, del acuerdo, se puede buscar las formas para que esto no llegue a tener características que rocen con compromisos que tiene Costa Rica con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Usted no está seguro que hoy no se...? Bueno, el rector en la materia, que es el Ministerio de Trabajo, desde la cartera de este ministerio, con don Steven Núñez, ya emitió el criterio del Ministerio Rector por parte del Ejecutivo sobre el proyecto, en el cual hacía las observaciones que tenía en esa materia. Yo lo que creo es que hay que partir de esas observaciones, de otros puntos de vista y de la conversación y del diálogo para sea modificar, sea cambiar, sea
buscar puntos de encuentro en este proyecto. Pero ¿qué es lo importante hoy? Es que lo importante hoy es que tengamos esos espacios y entendamos todas y todos que está en el interés del país que haya paz social y diálogo, porque necesitamos estar mejor, y estar mejor pasa por activar la economía, y activar la economía pasa no solo por condiciones de estabilidad, sino porque pongamos la agenda ahí, en el tema del empleo, en el tema de la reactivación, en la confianza de que como país somos capaces de hacerlo, porque lo somos. Hoy, y yo lo dije antes en materia, cuando estábamos en el tema fiscal, lo repito, hoy, por las decisiones que hemos tomado, somos dueños de nuestro destino. Lo que pase con Costa Rica depende mucho de lo que Costa Rica haga. Y no solo el gobierno también, pero lo que hagan los distintos actores tan importantes, desde el sector privado, el sector público, los sindicatos, la parte empresarial, los diputados, los partidos políticos, que tengamos como agenda única que este país esté mejor. Ahora, presidente, vamos a ver. La amnistía que contuvo el plan fiscal. Y le digo, en el marco de lo que fue el proyecto de plan fiscal, todo lo que se recaudó y lo que viene, usted mismo será consciente que a partir del 1 de julio hay un sacrificio importante que tendrá que hacer este país, pero bueno, se aprobó y el plan fiscal va. ¿Usted aún cree que lo que se dejó de cobrar por amnistía que contuvo el plan fiscal valió la pena frente a lo que se logró por esa misma amnistía y para aprobar el proyecto? Porque la clase trabajadora allí vio donde a grandes empresas se le perdonaron intereses, moras, y de nuevo un empleo público o castigo de este proyecto de ley de huelgas, de nuevo a quien afectaría o golpearía sería de nuevo la clase trabajadora. ¿No es mucho el sacrificio ya? Yo entiendo el argumento y yo le comparto a los costarricenses que nos escuchan mi razonamiento en ese momento, lo cual ha demostrado hasta ahora, creo yo, ser oportuno. Las sumas en temas de amnistía, y para explicar lo de la amnistía, hay cuentas por corroborar y que porque lo tienen así generan intereses, muchas veces porque están en procesos judiciales o litigios o en controversias y pasan bastantes años, y es plata que no percibe el gobierno de la República, la hacienda pública. Llegamos a un punto, lo vivimos el año pasado, no hemos salido absolutamente de ahí, pero estamos mucho mejor, en que necesitábamos recursos. La amnistía no es perdón de aquello que se deba, pero sí genera una posibilidad de adecuar la parte de los intereses. El incluirlo en la reforma fiscal, como se incluyeron muchos componentes, no es el único componente, nos permite una serie de ingresos fuertes, importantes, no solo de empresa privada, también de los bancos públicos. Los bancos públicos fueron de los principales, de los que más promotores dinero, de la amnistía, y de los que más dinero depositaron, o sea, dinero de los propios costarricenses de los bancos públicos. Entonces yo entiendo que algunas personas puedan decir, bueno, es que usted más bien hubieran dejado eso ahí esperando que se resolviera en los tribunales pero si dejábamos eso allí, hoy estaríamos en una situación muy apremiante que le estaría doliendo a los costarricenses. Yo, puesto frente a esa necesidad, a esa situación de poder cobrar montos importantes, que igual lo pagaron las empresas, y alivianar la situación fiscal que vivimos, o esperar a la resolución, pero no poder dar alivio a la situación de la economía, hoy, como gobierno, optamos por la ruta de tener los recursos. Y es una decisión, como dicen, no es de absolutos. Ciertamente, pues hay puntos de vista en eso. Pero el mal menor. Bueno, el bien mayor para los costarricenses, que hoy lo estamos disfrutando por no tener una crisis también. Sí, tener forma de pagar los salarios públicos o tener forma de financiar las ayudas sociales. Entonces lo veo en ese contexto. No es una decisión en el abstracto, y a quienes nos escuchan yo lo que pues les digo es, esos fueron los zapatos en los que me tocó tomar esa decisión, y lo hice pensando primero en el bienestar de los costarricenses. Señor presidente, la semana pasada usted hizo una visita oficial a la República de Alemania. Ya diputados empiezan a provocar que usted se presente para que rinda un informe de los logros. Algunos incluso califican que usted fue a pasear. Por allá, usted hace un año también estuvo en California, en el Valle de Silicón.
¿Cuáles son esos logros a propósito del desempleo? ¿Cuáles son cuál es el informe que usted le puede decir a los diputados y al país y a través de Colombia de lo que usted logró en Alemania? Varias cosas. Una muy importante, que en la reunión con el presidente federal alemán se acordó una visita comercial, la cual se le estará dando fecha próximamente, lo cual es poner el país en el radar en esa materia. Hay que recordar que hay más de 2 empresas grandes alemanas que operan ya en Costa Rica. También allá, cuando estuvimos, nos reunimos con la Cámara de Empresas Alemanas que tienen interés y contacto con América Latina, y tuvimos una sesión en la cual hicimos una serie de exposiciones. Eso genera un excelente ambiente de inversión para el país. Obviamente hubo conversaciones privadas con algunas empresas, muchas de esas por el tema de la negociación y los procesos no es el momento de comunicar cuál es la extensión de esas conversaciones. Es como el viaje, te lo pongo así, macho, voy a decir macho, don Carlos, perdón. Es Don Macho. Don Macho. Es así, cuando yo fui a mi primer viaje, que fue a Washington, en junio del año pasado, tuvimos muchas reuniones, hablamos muchas cosas. Cuando llegamos, sabíamos que habíamos negociado, pero no lo podíamos comunicar. ¿Por qué? Porque dependía de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Cuando estuvimos en junio en Washington, ahí se negoció que el presupuesto de ayuda de los Estados Unidos pasara de 30 millones anuales a 40 millones anuales, es decir, un aumento de 10 millones de dólares. Eso se negoció allí, pero no se podía comunicar en ese momento. ¿Por qué? Porque dependía de que pasara su proceso y una vez aprobado por el Congreso, fuera ya una realidad. De hecho, eso se retrasó, no sé si recuerdan, por aquella controversia del cierre del gobierno en Estados Unidos y el empuje entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre Trump y los demócratas. Finalmente se aprobó y Costa Rica goza de eso. Claro, uno cuando 5 meses después dice, bueno, ¿se acuerdan que yo fui a aquel viaje? Este es el logro. Hay poca atención sobre eso. Pero esos son el tipo de cosas que se logran derivado de eso. O el tema, por ejemplo, de quitar los temas de los helicópteros, que recién también era un proceso que se venía llevando, se le da continuidad y se logra. De hecho, al inicio no se proyectaban ese número. El tema de los helicópteros se pensaba al principio en 1 o 2 y se logró ampliar eso, y ahora como país hemos fortalecido nuestras competencias. Pongo eso, por ejemplo, porque es similar a lo que vimos hoy en Alemania. Además, hay que entender cómo funciona el trabajo. Cada país tiene su estilo. Alemania, y eso mucho con la canciller Merkel, a diferencia de otros países, uno hace una prenegociación, por decir así, y va al acto protocolario a mostrar eso. En el caso de Alemania, primero uno va, plantea los temas que quiere que se cooperen, se acuerdan y se inicia la ruta de trabajo para materializarlos. Nosotros fuimos claros con la canciller Merkel y eso fue un acuerdo, 4 áreas de cooperación. Costa Rica antes con Alemania solo tenía una línea de cooperación, ahora tenemos 4, que es una, casualmente, empleo, ampliando la educación dual que ya estaba, se amplía no solo educación dual, sino empleo y sistemas de empleabilidad, también lo que tiene que ver con cambio climático, ambiente, lo que tiene que ver con tecnología y lo que tiene que ver con apoyos para flujos migratorios. Entonces eso sale de ahí, resultados se pueden esperar en otro plazo. Y para ponértelo en un tema muy sencillo, que es a veces lo que no vemos, a mí me invitaron, y a la delegación de Costa Rica la invitaron en el contexto de una conferencia de Alemania con toda América Latina. Todos los cancilleres de América Latina estaban en Alemania, pero solo invitaron a un jefe de Estado a hablar, a un jefe de Estado de América Latina, y fue a Costa Rica. ¿Por qué? Porque ahí hay un mensaje también que está dando Alemania de decir también cosas de la diplomacia internacional. No es casual que al que inviten es a Costa Rica, porque tiene que ver mucho en el balance de lo que está ocurriendo en América Latina. Eso es parte de lo que está allí. Señor presidente, dejemos su viaje a Alemania. Vamos aquí al país. ¿Cuál va a ser el futuro de Habdeba? ¿Está en quiebra? ¿Apenas tiene gastos para cubrir la planilla y gastos operacionales? ¿Usted cerraría Habdeba? Lo que ocurrirá con Habdeba es que entrarán 2 proyectos.
Un proyecto que tiene que ver con, en efecto, aprobar una reestructuración, un cambio en el que se financia que se puedan prejubilar o se puede dar una movilidad con incentivos para muchos de los trabajadores de Habdeba. ¿Por qué? Porque ya la operación del puerto la está llevando la terminal de contenedores. Eso se sabía que iba a ocurrir. Entonces, ese proyecto le dará protección social, prejubilación y eventualmente jubilación a muchos de los trabajadores y protección a los otros que están, por ejemplo, en edades todavía de elaborar, enfocándose en la gente de menores salarios. Y eso es lo que tiene ese proyecto. Otro que es un proyecto extraordinario de presupuesto que entrará para financiar estos meses de la transición, que tiene que ser rápida. Habdeba quedará como institución, no se cierra Habdeba, pero quedará con una operación más pequeña, pero concentrada no en la operación portuaria, sino en el desarrollo de Limón, con el canon, con los proyectos, para desarrollar a la provincia, darle más énfasis no solo al tema portuario, que ya tiene otro operador, sino a la parte de desarrollo. Entonces, ese es el futuro de Habdeba, y lo que procuramos es proteger a sus trabajadoras y a sus trabajadores. A eso me comprometí en el 2 de mayo. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Hay consideraciones importantes. Uno, durante todo el año pasado no teníamos recursos y hubiéramos tenido que pedir. Estábamos con una reforma fiscal. Para hacerlo el año pasado, en la situación crítica, hubiéramos tenido que pedir un presupuesto extraordinario para incrementar el gasto en un momento donde estábamos en el tema más bien complicadísimo de que no teníamos recursos. No era viable hacerlo el año pasado. Logramos la reforma, logramos que entrara en operación la terminal de contenedores. APM se inauguró en febrero y está funcional. Es decir, Costa Rica sigue teniendo acceso a puertos y funcional con contenedores, exportando. Gracias en parte a Habdeba, que le ha salvado la tanda. Bueno, presidente. gracias en parte a Habdeba, pero el país como tal no ha visto una interrupción en ese servicio de exportación e importación. Obviamente hay cosas que afinar, pero ahí está el servicio. Y ahora, gracias también al manejo hacendario y a los canjes de deuda y a la mejor gestión de intereses más bajos de la deuda, es que tenemos el margen presupuestario para hacer, es decir, hemos generado ahorros, llamémosle así, que nos permiten hacer la transformación de Habdeba, que es inminente, sin que haya una debacle para el fisco. Digamos que salimos tablas con cómo estaban las finanzas públicas. Por eso lo podemos hacer ahora. Y ahora hay que hacerlo rápidamente, para que no se convierta más bien en una hemorragia, llamémosle así, en el caso costarricense. Pero lo haremos protegiendo a aquellas personas trabajadoras que ya no vayan a seguir en esa institución, y se le darán opciones, como dije, prejubilación, traslados horizontales a otras instituciones o alguna bonificación para que puedan iniciar su empresa o dedicarse a otra actividad. Presidente, en los últimos meses, usted lo dijo inclusive en alguna atención a la prensa, que parte de su administración ha tenido que dedicarse a estar defendiendo al PAC, que en el pasado como fuimos, que en el pasado lo que nos dijeron. Y se ha visto un ataque sistemático a los principales líderes, un expresidente, al fundador don Otón Solís, contratos de hace 4 o 8 años, que uno hasta se pregunta por qué vuelven a salir ahora, y una comisión legislativa en la Asamblea. Don Carlos. No, agréguele también el caso del amigo del señor presidente, el diputado Enrique Sánchez. De hace 8 años, cosas en el Ministerio de Trabajo, cosas en el SINAR, cosas ahora en el contrato. ¿A qué lo atribuye usted, presidente? Porque estamos en campaña política, hay que llevarlo a la superficie. Eso realmente es por un temor de un tercer gobierno del Partido de Acción Ciudadana que pudiera haber, ¿qué otra opción? Porque ciertamente lo de infraestructura, hoy hay una muy mala imagen del gobierno, pero si se hacen las cosas que se están haciendo, hay que reconocer que en infraestructura puede salir bien este gobierno, muy bien, este gobierno en imagen pública. Ahí realmente por ahí viene un ataque sistemático a su gobierno que no corresponde a lo que usted hizo, sino a lo que amigos suyos, porque don Enrique entendemos que es amigo suyo, y otras personas hicieron cuando participaron en gestiones del partido. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que en materia de política, y cuando uno está en una posición en la que yo estoy, uno es un gobernante. Más allá de que tenga o amigos o amigas, eso es indiferente. Uno es un gobernante y desde esa posición es que tiene que actuar. Pero el presidente no tiene amigos. Lo segundo que... ¿No hay amigos? Carlos Alvarado
tiene amigos. El presidente es el presidente de la República. Y eso hay una diferenciación muy, muy, muy grande. Para poner otro ejemplo, cuando yo voy a Alemania, yo soy el jefe de Estado de Costa Rica. Yo no soy Carlos Alvarado. Yo voy en mi calidad de eso. Igual cuando gobierno. Entonces yo eso creo que hay que darle una separación muy tajante y muy, muy clara. Lo otro es a temas partidarios, igual mi posición para profundizar o ahondármelo me inhibe por las propias restricciones que del cargo derivan, pero sí tengo que decir que del contexto se deriva de que hay, en efecto, interés político ya más en tema electoral, aunque es muy temprano. Eso es lo que yo percibo. Pero para mis fines lo que hace es enrarecer los objetivos que tiene hoy el país. Hoy el país, el objetivo es crecer. Es crecer, es generar empleo y es generar bienestar para las personas. Yo también he dicho, el control político, cualquiera que estemos en lo que estamos, tiene que estar expuesto y tenemos que rendir cuentas y tenemos que hablar en eso claramente. Eso es una cosa. Otra cosa es usar o llevar esas herramientas o abusar de esas herramientas para un fin electoral. Yo digo, si se va a investigar un tema de una campaña política o de varias campañas políticas, se debe investigar para todos los partidos políticos, porque está en el interés ciudadano y es lo transparente. Además, porque entiendo yo que los señalamientos no son solo contra una agrupación, son contra varias. Todo eso lo merecen conocer los costarricenses. Todo. Sí, señor presidente. Entonces, perdón. A la larga tiene que privar, en efecto, la transparencia y la igualdad, porque todo, y de cara a los costarricenses, todos tienen el derecho a conocer las verdades de todo. Entonces creo que debe abrirse, si se hace, en un contexto que valore eso. Y como lo oportuno. Presidente, aquí vivimos, desde que usted asume el poder, finaliza todo un proceso político electoral. Se me ocurre preguntarle, ¿vienen cambios en su gabinete? ¿Quiénes de sus colaboradores, miembros del gabinete han anunciado que se retiran? No hay en eso. No hay en eso. Creo que es muy temprano todavía para eso. Yo no lo descarto. Hay que ser en eso. Vienen elecciones municipales, que es un Pero hoy, como yo he dicho, hoy no tengo eso en el panorama inmediato. Tampoco, y tengo que decirlo, he tenido alguna conversación específica, o nadie me ha levantado algo sobre eso. Y yo creo que los ministros en eso son muy francos y muy directos. Danilo, tenemos que irnos ya. ¿Cómo que irnos? Estamos atrasando, Aquí llegamos. Señor Si el presidente. presidente me permite, quisiera preguntarle, don Carlos. Por supuesto, pregúnteme. Siempre los partidos tienen escuderos. Liberación Nacional ha tenido sus escuderos. La Unidad tiene sus escuderos en la Asamblea para estar reaccionando a cuando hay tantas críticas al gobierno. ¿Le ha faltado al Partido de Acción Ciudadana escuderos en el Congreso más beligerantes para estar no defendiendo, también diciendo las cosas buenas que se están haciendo y devolviendo todas esas críticas que continuamente se le hace desde la oposición? Es mi entender que las personas han levantado la voz y han hecho no solo sus descargos, sus señalamientos, pero ciertamente creo que no han encontrado tanto eco como quienes critican, que es normal en una democracia, pero sí creo que ha habido muchas personas muy valientes y muy categóricas en lo que han afirmado. Hoy por hoy, vea que eso nos ha tomado tantos minutos valiosos de lo que tenemos y a la larga a quienes nos escuchan, ¿qué es lo que más les va a importar? Lo que más les va a importar es que generemos empleo, que la economía crezca, que esté la gente mejor y tener la confianza de que hay un gobierno y una asamblea legislativa honesta, comprometida a trabajar, y si hubiese la duda en cualquiera de los casos, que tenga la certeza, las y los costarricenses, que hay los mecanismos para investigarlo. Pero eso es subsidiario de un sistema que tiene que ser estable, porque hoy la prioridad y el enfoque tiene que estar, por más que haya interés de otro tipo. Mi interés genuino está en que crezcamos, generemos empleo. Déjeme hacerle una pregunta antes de retirarnos. ¿Usted ha conversado en la intimidad de su hogar que la señora primera dama de la República, doña Claudia Dobles, eventualmente se postule a una candidatura presidencial? ¿Por qué le da risas, Macho, presidente? porque obviamente ella y yo se hablamos dice en en la los casa. círculos políticos que tiene más pegue, más arrastre, más oratoria, capacidad de convencimiento doña Claudia que su propio esposo.
Claro que sí, eso yo lo puedo reafirmar. Yo siempre he dicho que la mejor parte de mí es ella. Y yo estoy claro, y muchas veces he dicho, porque así lo creo, que ella es una mujer muy capaz, tan capaz, y sé que más capaz que mi persona en muchos campos, que por eso yo la admiro y pues obviamente tal vez será por eso que empecé la familia con ella. ¿Y usted le consulta todo? No obstante, dicho eso, también en el seno de la familia ella dice que no sabe por qué le tiran ese churuco y que no es un churuco al que, y ya lo ha dicho, que no es un churuco que ella quiera o que esté aspirando a eso. Y obviamente que yo sé que es por ese evidente talento, que incluso es por eso lo dicen. Que ¿Usted no le da la bendición? No, es que, a ver, no es un tema que yo le dé una bendición o no le dé una bendición. A ver, yo lo dije incluso en muchas entrevistas, acá creo mismo, cuando me preguntaban los temas más íntimos, ¿qué dijo mi familia? Yo les dijo, y eso es verdad, cuando yo le dije a mi familia, a Claudia, a mis hermanos, a mis papás, que yo iba a aspirar, todos me dijeron que no lo hiciera, Claudia incluida, que no lo hiciera, que era muy duro, que esto, y que estaba cuesta arriba, pero yo siempre dije, yo lo hice y lo hago porque creo que hay que evitar riesgos importantes como los vimos, y por eso lo hice, porque soy una persona autónoma y tengo mi libertad, y ellos respetaron mi decisión. Lo que haga Claudia, que ya ha dicho que ella no quiere aspirar, no lo va a hacer. Pero es muy eso es un tema, pero ella ya lo ha manifestado. Y eso es un tema de la libertad de ella. Nosotros somos una pareja, pero una pareja en igualdad. Ni ella me impone a mí, ni yo le impongo a ella. Eso es un tema que hay que conversar con ella si se quiere profundizar, porque es la libertad de ella como persona. Incluso es mi esposa, pero en eso no es como antes, que uno, como decían antes, que la esposa le comía línea a uno. No, es que somos una pareja en igualdad. Yo creo que eso hay que también verlo en esa dimensión. Por eso esos temas, pues yo los hablo también me incomoda, ciertamente. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar por ella. Ella es la que es la mujer libre, que ya tomó una decisión y la comunicó, pero para profundizar de una decisión de ella, es con ella. Presidente, si me permite una feria únicamente. Claro, no, vea, yo aquí estoy a mí, como yo les he dicho, la radio me gusta, yo aquí estoy muy contento. Y el café está muy rico. Don Carlos, presidente, ¿quién es don Rodolfo Pisa hoy para usted? ¿Es un amigo? Don Rodolfo Pisa es primero un consejero. ¿Él le aconseja a usted? Sí, es un consejero, él me da sus puntos de vista, él está ahí, un consejero franco. También es, obviamente, el ministro de la Presidencia, que tiene una funcionalidad dentro del gabinete con instituciones, con sectores y con la Asamblea Legislativa, y ahí emplea un rol muy importante. Y bueno, yo me he referido al tema de que en la política o en el ejercicio en que uno está, la amistad no es un buen parámetro. Pero yo creo que dentro de unos años, cuando ya esto esté ya no estemos tanto en el ejercicio, será más claro ese ejercicio de la amistad. ¿Pero hay posiciones ideológicas diferentes? Las hay no solo si entre los mismos partidos hay diferencias ideológicas que son latentes, yo creo que hoy en todas las fracciones, obviamente que tenemos puntos de vista en algunas cosas distintos, pero hemos hecho un ejercicio, él y yo y todas las personas que están en mi gabinete, de poner por principio primero aquello que nos une y buscar los puntos de encuentro. No hay una Costa Rica que vaya a progresar con un pensamiento único de un solo hombre, una mujer que haga perdón la expresión, lo que le dé la gana, por más de que pareciera la ruta simple. Es la comunión de varias visiones, el saber que no es el óptimo que uno hubiera deseado, pero es el posible que uno también puede realizar y que es bueno para la gente, el acuerdo. Lo que yo veo en este contexto, porque además ese fue el mandato de los costarricenses. Si los costarricenses hubieran querido darle en primera ronda a alguien el 70% y darle 38 diputados, sería otra la realidad nuestra, pero nuestra realidad es de que hay diversidad, y sobre esa diversidad, yo siempre lo digo, tenemos dos opciones:
o construimos y trabajamos juntos y caminamos juntos, aún sabiéndonos y reconociéndonos diferentes, o podemos pasar, perdón también la expresión, agarrados del moño unos entre otros y el país estancado y sin generar empleo. Yo opto por lo primero. Presidente, déjeme hacerle la última pregunta de las muchas que le teníamos a usted preparado. ¿Le satisface que la Sala Constitucional esté resolviendo, eliminando esas granjerías, beneficios en las convenciones colectivas, llámese Recope, otras instituciones? La Sala dice que no hay proporcionalidad ni razonabilidad para unos trabajadores con más beneficios que otros del sector público. ¿Usted celebra esta resolución? Puedo decirle, no es un tema tanto de celebrar yo lo que puedo decir es que cuando yo fui ministro de Trabajo me tocó renegociar 2 convenciones, Recope y Habdeba. Muchos de los pluses que se eliminaron vía constitucional ya habíamos eliminado en esas negociaciones porque fueron posteriores al recurso que se puso. Pero algunos continuaron, presidente. Algunos continuaron, pero digamos, en la medida que logramos hacerlo, no judicialmente, sino en negociación, logramos reducir. Ahora también en el tema antes de la propia reforma fiscal aplicamos una política de mucha rigurosidad en esa materia, no crear pluses, y después la reforma viene a cambiar eso y ahora también impulsamos un proyecto que creemos que tiene que ser el diálogo el que lo lleve a buen puerto, pero un proyecto de empleo público para mejorar eso y para que ya no haya esas distorsiones y esas desigualdades tan terribles. Entonces, en esa línea, siendo congruente con lo que yo he hecho, creo que lo que ha resuelto la Sala Constitucional va en esa dirección. Y creo que es por el bien de Costa Rica, obviamente, y siempre y cuando no se afecten cosas que sí son derechos de trabajadores, pero ahí lo que se tocan son y lo que se manifiesta es que o son cosas desproporcionadas o no son derechos adquiridos. Danilo, muchas gracias por la participación suya y obviamente al señor presidente de la República, estando a tan solo 400 metros aquí de su despacho. Señor presidente, de nuevo, gracias por haber venido hasta su casa. Hombre, muchas gracias a ustedes por permitirme acercarme un poquito a las costarricenses y a los costarricenses en una conversación, porque ¿qué más desearía uno como presidente de poder hablar así, con esta misma franqueza y de forma directa, no solo con ustedes, sino con cada una de las personas que a veces se pregunta por qué algunas cosas son así y otras de otra forma? Eso es lo que uno desearía como presidente. Es una imposibilidad material, no se puede, pero uno trata, y la radio creo que es una forma de que nos permite esa cercanía, y yo les agradezco no solo a ustedes y a su emisora, sino también a quienes nos han escuchado. Carlos Andrés Alvarado Quesada, presidente constitucional de Costa Rica.